tal? Buen día. Sean bienvenidos a la sesión del día de hoy. Bueno, vamos a recapitular una parte de la última unidad que estuvimos abordando la semana anterior con respecto a los antecedentes históricos de la sociología del derecho. Y que en esta parte vimos los tres temas relevantes, ¿no? Para esta unidad, que es el empirismo inglés, la doctrina jurídica alemana del siglo XIX, lo que es el marxismo y sobre todo esta cuestión de algunos postulados de algunos filósofos. Ahora, vamos a recapitular un poco de todo lo que vimos la semana anterior. Entendíamos que desde la filosofía antigua se entra en una profunda crisis sobre estas teorías entre lo que es el universo, lo que es la relación de la ciencia y sobre todo los nuevos métodos de investigación. Para ello, en esta parte, nosotros siempre vamos a abordar al empirismo como esa doctrina filosófica que se va a basar en conocimientos científicos y que va a considerar a la experiencia como esas partes elementales y únicas, pero sobre todo importantes del conocimiento para poderlo entender. Desde luego tiene relación la sociología con la historia, con la psicología y sobre todo de dónde se desprende la experiencia. Recordemos que la experiencia son esos elementos por los cuales ya alguna teoría, alguna hipótesis ya fue comprobada y sobre todo cómo se está aplicando. Para el campo del derecho, entendamos que la experiencia va a través de la aplicabilidad de la norma jurídica, pero desde un punto de vista científico y filosófico, ¿cuál es la relevancia y la importancia de aplicarla en un sistema social? ¿De acuerdo? Ahora, entendíamos también que la noxiología, o también llamada epistemología, es ese fundamento para crear verdadero conocimiento y sobre todo que se va a basar en prácticas, rutinas que van a dar base al conocimiento humano. Desde luego, desde el empirismo y la filosofía, vamos a enfatizar a esas cuestiones de la experiencia que se van a ligar a los elementos senso-percepción del ser humano que posee el ser humano. Y en este caso se va a dar a través de la emperia, que es el latinismo de experiencia. Palabra raíz en latín, que ahora lo conocemos como experiencia propia. Ahora bien, el empirismo surge en la Edad Moderna y se va a desarrollar específicamente en todo el Reino Unido, desde la Edad Media hasta la Edad Baja Media, y se va a contraponer con el racionalismo y sobre todo con ese característico filosofar del continente europeo. Para efectos de nuestra materia, recordemos que es imperante que nosotros razonemos de mejor manera los preceptos jurídicos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar especulando en verdades a medias, ¿no? Verdades a priori. Sin embargo, estas cuestiones del empirismo relacionado con la sociología y el derecho tienen como elemento principal simpatizar y crear esas cuestiones de cómo se está creando el conocimiento jurídico. Ahora, en la Edad Clásica, el empirismo se le refería a ese gran conocimiento que poseían algunos médicos, algunos artistas, algunos artesanos. Nosotros podemos ser también en esta cuestión científicos. Les he referido en varias ocasiones que la forma en que yo veo el derecho siempre será desde un elemento científico más que teórico o más que práctico. Desde esa perspectiva, nosotros entendemos que el empirismo llega a la Edad Moderna en medio de una crisis con las ideas de Aristóteles, pero que es René Descartes quien va a intentar descubrir esas leyes y saber si es posible determinar que la naturaleza misma va a otorgar esas generalidades, ¿para qué? Para llegar a un comportamiento. Ahora, desde los modelos de Francis Bacon y René Descartes, se van a entender esas valorizaciones sobre el conocimiento racional y empírico propiamente dichos. Y sobre todo, que se van a oponer en cuanto se sitúen cada uno de acuerdo a los preceptos. Incluso, para algunos filósofos como Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley y Hume, entendamos que el problema viene a reducir si esa existencia de las ideas natas o innatas. ¿Sí? O sea, para ellos, nosotros siempre vamos a entender por naturaleza que las ideas tienen que tener un grado de materialización. Y desde luego, entender estas cuestiones
de cómo, por ejemplo, John Locke, que es el máximo exponente del empirismo inglés, entiende que los seres humanos, nosotros poseemos ideas innatas, pero que las vamos a describir a través de las experiencias sensoriales y desde luego de las impresiones que vayamos teniendo a lo largo de la vida. Él propone esta tabula rasa y la hoja en blanco como una forma de entablar nuevo conocimiento, ¿sí? Entonces, dicho lo anterior, viene David Hume, ¿para qué? Para contraponer un poco lo que decía tanto René Descartes como John Locke, en donde las ideas tienen una verdad de hecho y una relación de facto. Y sobre todo, que nosotros no podemos reducir esas ideas a depender específicamente de la impresión, sino también que la idea surge con una sustancia y un nexo causal, una causalidad, ¿sí? Bien. También vimos esta parte de la sociología jurídica alemana del siglo XIX, en donde al derecho se le posiciona en un proceso evolutivo de carácter histórico, pero este va a encontrar sus raíces originariamente en las costumbres y en las tradiciones de los pueblos, lo que los alemanes llaman el espíritu de los pueblos. Va a basar su teoría o su escuela desde el razonamiento irracionalista o irracional y va a fundar como base específica de su época a la jurisprudencia para dar importancia a ese conjunto de normas, a ese derecho. Lejos de ser una parte de un plano dogmático o filosófico, para los alemanes siempre el espíritu del pueblo va a dar un nuevo derecho alemán. Y sobre todo esa rebelión, o sea, se va a tratar específicamente de esa rebelión contra las fuerzas que se creen extrañas y antitradicionales de las suyas propias, porque recordemos que Alemania es un país sumamente nacionalista y la concepción que tienen ellos es el orgullo alemán y la grandeza de su país, la grandeza de su nación. Por tanto, la doctrina alemana va a tener su raíz en las grandes fuerzas, sus precedentes históricos, desde luego, en la Revolución Francesa y las conquistas de Napoleón Bonaparte, y a través de la Revolución Francesa va a estipular al derecho consuetudinario, al derecho de costumbre, frente al viejo derecho romano. Por eso su sistema jurídico es completamente distinto al que pudiera operar hoy día con nosotros. Ahora bien, esa escuela histórica alemana va a dar auge a través de la influencia de su propio derecho alemán. Eh, Filósofos como Gustav von Hugo hacen de la escuela histórica del derecho, alemán sobre todo, ese derecho empírico, pero a través de la historia. Sagibni, él plantea que las críticas hechas al derecho natural fundan la investigación en el método histórico. Y Sagibni también piensa que se debe representar a través de nuevos movimientos doctrinales. El historicismo, por ejemplo, desde el punto de vista con Sagibni, siempre va a encontrar en la parte del derecho privado esa institución como parte de una filosofía natural, pero también una parte positiva del derecho, empíricamente verificable. Y sobre todo, que desde la historia siempre será la fuente de todo el derecho y no el razonamiento. ¿De acuerdo? Nosotros también tenemos que esta escuela no contrapone las ideas ya prescritas en cuanto a los filósofos, pero sí va a estipular, por ejemplo, la legislación y la interpretación del derecho, lo que conocemos como técnica jurídica. ¿De acuerdo? También vimos esta parte en donde el derecho siempre va a nacer directamente de una conciencia del pueblo, pero mientras se ejerza y se haga visible, dará origen al derecho de costumbre. Perfecto. Vámonos con el marxismo. El marxismo entendemos que es esa doctrina a través de un movimiento político y social basado en las ideas de Carlos Marx y Federico Engels y que parte de una idea materialista de interpretación de la historia en cuanto a la economía, la relación que encuentran las bases económicas y la diferenciación de las clases sociales. Por lo tanto, va a ser el surgimiento de la estratificación social y, desde luego, las propias clases sociales. La plusvalía, que es ese trabajo no remunerado, será la base de la economía capitalista y sobre todo con conceptos fundamentales sobre los intereses históricos revolucionarios en favor de quién, del proletariado. Y sobre todo, este auge o este movimiento político económico va a encontrar su realización histórica en la práctica social del proletariado. Es decir, para Carlos Marx y Federico Engels, nosotros, los trabajadores, vamos a encontrar este marxismo
o este socialismo utópico que posteriormente toma posicionamiento a nivel mundial como base en los trabajadores. Y que desde luego el marxismo va a llevar con el paso del tiempo a una política revolucionaria. Para Carlos Marx y Engels, siempre se va a demostrar que ellos en esta dualidad y del sostén financiero entenderán que la economía proviene de los trabajadores. ¿Para qué? Para el progreso nacional. Y sobre todo, que a través de la superestructura, o sea, esas ideologías de la religión, de las expresiones, de la misma sociedad, de los movimientos políticos revolucionarios, son a través de la idea de los hombres para inventar nuevas cosas y regenerar a su sociedad. Por tanto, la sociedad no puede comprenderse si no se examina o si se le va a examinar de una manera somera, de una manera superficial. ¿Por qué? Porque sin tener en cuenta cuál es la base económica y las determinaciones, también debemos entender cómo se deben de formar las clases sociales, con base en esa superestructura y esa estructura. El marxismo, desde luego, va a determinar a la clase social como la vamos a estar pensando y actuando dentro de la política económica y de la cultura misma. ¿Sí? La base de las superestructuras siempre serán la economía, lo que es el subdesarrollo y el desarrollo, y sobre todo el reparto equitativo de las riquezas, porque recuerden que Carlos Marx criticaba el capitalismo a través del modo de producción. Sobre todo, que él basaba el modo de producción en las fuerzas productivas, o sea, esos recursos humanos, materiales, industriales, por los cuales el hombre va a producir formas de trabajo, y sobre todo las va a organizar. Las relaciones de producción en donde se van a relacionar esas condiciones salariales y van a dejar de lado un tanto el esclavismo en que operaba en la antigüedad. Por lo tanto, la articulación de las fuerzas de trabajo y las relaciones de producción van a controlar y van a conformar el modo de producción. Bien, vamos a empezar el día de hoy. Voy a permitirme de compartir pantalla porque vamos a dar finalidad a su unidad sobre los antecedentes históricos de la sociología y que en esta parte vamos a ver ideas de Max Weber y Hegel. En esta cuestión, recordemos que las ciencias sociales siempre van a dar una cuestión histórica, van a dar una cuestión de disciplina, van a dar una cuestión de observancia y van a dar una cuestión sobre cómo se debe aplicar el factor social de la mano con el factor jurídico hacia las actividades de los seres humanos en un grupo social. Por lo tanto, de estas ciencias sociales van a nacer esa capacidad de cómo nos estamos observando en un plano social, o sea, el propio análisis de la ciencia social, ¿sí? Que al ser una ciencia necesitará de razonamiento de la parte empírica, pero también de la parte de investigación. Y sobre todo, aquellas doctrinas y postulados que se deben ver plasmados dentro de las actividades propias de la sociedad, pero de los resultados y las aplicaciones en cuanto a cuál es el objeto de su análisis e interpretación. Para Max Weber, esta parte de traspasar las fronteras, no nada más en el ámbito filosófico, tiene mucho que ver con la economía de un país, con la economía de una sociedad, cómo se estipulan esos modos de producción que estipulaba o que ya aplicaba Carlos Marx y Federico Engels, pero que a través de las polis, transformadas en la ciencia política, el individuo tiene que participar en esas cuestiones del proceso productivo para crear economía. Tiene que tener un proceso evolutivo para crear historia. Y sobre todo, que al formar una polis, necesitará de la ayuda de la psicología y la antropología sociocultural para entender esos factores coyunturales por los cuales pueda tener un proceso más evolutivo. Y que de acuerdo a sus sistemas establecerá el orden público de la mano de la norma jurídica. Entonces, la sociología alemana, al tomar raíces de sus propias tradiciones y de su historia, siempre será posicionado como un país nacionalista, como un país que no va a permitir doctrinas ajenas a lo que ellos han creado. Para ello, al enraizar su propia historia, es imperante para esa sociología alemana estudiar en los centros sociológicos de sus propias universidades
cuál es la forma de organización del pueblo alemán y sobre todo cómo se está asumiendo en la actualidad, hoy día, esas diferencias de agrupación. Recordemos que Alemania, al ser un país de primer nivel, siempre va a tener ese auge de primera sociedad. Y sobre todo, que para ellos el nacionalismo es tan importante que no permitirán que otro país agreda o transgreda sus propias tradiciones. O sea, a diferencia a lo mejor de estos sistemas occidentales, que, por ejemplo, los sistemas latinoamericanos en los que nosotros vivimos, en donde hay una aculturación hoy día, en Alemania no. En Alemania siempre van a respetar esas raíces y esas tradiciones. Aquí en México, por ejemplo, parte de la aculturación nos ha hecho perder ese sentido de identidad con respecto de las fiestas, eh, no sé, de Día de Muertos, fiestas patronales, fiestas de identidad nacional. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de la sociología para el pensamiento alemán? Heinrich, que fue un autor alemán, nos dice que la técnica siempre va a constituir esa formación de funcionarios, pero para el elemento jurídico específicamente de cómo se están formando a los jueces. Ajá. Que dentro del constructo social, toda teoría de aplicación del derecho va a tener direccionado la cuestión estatal. ¿Para qué? Para crear después jurisprudencia práctica. Pero ellos hasta cierto punto no hacen una ciencia teórica del derecho. La jurisprudencia, afirma Ehrlich, dice que es un concepto científico, pero no práctico, más bien que no es un conocimiento científico, sino más bien debe de ser práctico, porque como tal, la jurisprudencia, al no poseer un concepto tal cual, no hay un cúmulo de exigencias y plantea la aplicación del derecho no por los jueces, sino por los órganos del Estado. Por eso habla de un derecho estadista. ¿Sí? O sea, que esta práctica del derecho va direccionado en la función específica de funcionarios, pero no de jueces. Y que al crear ese derecho va a servir solamente para que el Estado lo aplique, pero que la jurisprudencia práctica no va a ser una ciencia, sino va a ser esa exigencia de la aplicación del Estado mismo para el derecho. Entonces, esta parte del pensamiento sociológico alemán va a dar un carácter instrumental y técnica sobre lo que es la ciencia del derecho, pero no va a ser determinante la estructura, sino también entender el concepto de derecho como tal y sobre todo encontrar aquellos métodos para aplicarlo, hacerlo científico, hacerlo jurisprudencia y ver qué modo más efectivo será para relacionar esas cuestiones jurídicas. Para estos alemanes, ellos afirmaban que el derecho siempre se va a sostener de la jurisprudencia que nos sirva para entender que el conjunto de normas van a ser provenientes del Estado y que van a estar dotadas de coacción, es decir, el Estado te va a obligar a cumplir ese conjunto de normas jurídicas y que partirá también de un método deductivo y conceptual para crear un derecho científico moderno. Desde luego, el pensamiento de Henry que se formula en cuanto a la sociología del derecho nos va a decir que es ese estudio sobre el orden jurídico, sobre una cuestión espontánea, que el derecho tiene que ser pacífico, que ese derecho se va a aplicar internamente a la sociedad y que va a encontrar sus bases históricas en lo cual se denomina el Folgets, que previamente vimos en la sesión anterior. Es decir, que ese derecho para los alemanes siempre va a ser el alma o espíritu del pueblo y que a través de la fluidez tiene un grado de espontaneidad frente al derecho artificial que se va a crear por el Estado. En esta cuestión, la norma sí, por lógica, tendría que ser aplicada, estudiada y hasta cierto punto regulada por los abogados. Pero también el abogado tiene que apoyarse de ese pueblo para comprender cómo opera su sociedad y entonces ver qué factores influirán en la aplicación del orden jurídico. Para los alemanes, por eso es relevante tomar en cuenta las costumbres de los pueblos, porque a través de esas costumbres se va a dar una fluidez, no solo semántica, sino jurídica, de un derecho creado por el Estado con respecto del derecho creado por los pueblos. Si lo traducimos a nuestro sistema jurídico,
Nosotros tenemos esa potestad de poner a los gobernantes en el poder legislativo, en el poder ejecutivo y en el poder judicial, a esas autoridades de carácter público, en donde el poder ejecutivo, a través de la voluntad del pueblo, crea la figura del presidente de la República. Y esta autoridad principal, que es la que va a comandar las cuestiones de cómo el país va a operar, tiene esa potestad de crear iniciativas de ley, ¿sí? Pero que a través, a lo mejor, de los referéndums, sería bueno la participación ciudadana de nosotros para entender qué nuevas leyes nos van a operar en nuestro país. Que a través del poder legislativo esas leyes se discutan y se aprueben de manera asertiva en beneficio siempre de nosotros. ¿Quién? El pueblo. Para que cuando una ley no sea garante, el poder judicial tenga esas cuestiones de defensa de nosotros para poder crearte nuevas leyes y leyes más garantistas sobre todo. Bien. Max Weber, que también participa en esta escuela jurídica alemana, va a distinguir lo que es el derecho convencional y el derecho propio. Nos dice que el orden se le debe llamar convención. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar siempre en conductas discordantes. El hombre, por ser hombre, tiene la tendencia a equivocarse y sobre todo a tener conductas hasta cierto punto reprobables. Y desde luego, con esa reprobación, la práctica en cuanto a la sociedad lo verá como una cuestión muy sensible y sobre todo que esa conducta discordante tiene que estar no solo tutelada y regulada, sino sancionada por la ley. A su vez, el derecho, él lo ejemplifica o lo conceptualiza como esa cuestión garantizada y sobre todo que a través de una probable coacción física o psíquica que se va a ejercer sobre el cuadro de individuos, tiene la misión de instituir reglas de observancia. ¿Para qué? Para que en esa generalidad quien transgreda la ley reciba su castigo. Esto tiene mucho que ver con los refuerzos. Los refuerzos para la materia psicológica y para la materia criminológica son esas cuestiones del error y el acierto y que a través de los premios y castigos el Estado puede hacer una buena sociedad. Si tú te portas bien, el Estado te premiará. Si tú transgredes la ley, el Estado tiene la obligación de sancionarte y aplicarte una medida de sanción. Weber, en este sentido, entiende que las comparaciones de las instituciones jurídicas van a dar pauta para formar un nuevo concepto que se domine en la técnica jurídica. Para Weber hay, cuando menos, dos problemas, o no, cuatro problemas, perdón, para plantear al derecho. El primero de ellos, que el derecho debe analizarse desde un punto de vista sociológico y dividirse en varios campos. ¿Para qué? Para que desde la parte divisoria, organizada, sistematizada, se aplique de manera adecuada de acuerdo a las funciones del Estado y de acuerdo a las funciones de los particulares. De ahí que nazca, para la filosofía de Weber, el derecho público y el derecho privado. Que dentro del derecho público serán esas funciones estatales, esas funciones en donde el gobierno va a crear a las instituciones. Y que dentro del derecho privado van a desprenderse el derecho civil, el derecho penal o para ellos el derecho criminal, y que en esta parte, al carecer de una idea fundamental, carecen de finalidad práctica en ciertas estructuras. Para él es consecuencia reflexionar sobre cómo consiste la acepción del derecho subjetivo, porque recordemos que el derecho subjetivo va direccionado ¿a quién? A nosotros, los sujetos de derecho, y lo concibe como un privilegio personal que va a impedir la creación del derecho público. O sea, que no va a valer del 100% la cuestión estadista, sino que el propósito del derecho privado será entender que los ciudadanos también tenemos participación y tenemos esa eh, correlación con el Estado, a lo mejor en un plano jerárquico, pero finalmente es una correlación. Y que no el derecho no nada más tiene que tener como único propósito encargarle los deberes administrativos que se deben realizar en el gobierno. Para Weber,
Eh, la historia siempre va a mostrar cómo está clasificado el derecho y esos factores en los cuales tiene que fundar su pensamiento en la sociología. El segundo problema que Weber encuentra en su apreciación, en sus postulados, es esa estructura del derecho que será determinante para crear un nuevo derecho. O sea, nosotros siempre debemos entender que el derecho tiene que ser vigente, tiene que ser contemporáneo y como tal debe ser determinante para crear nuevo derecho. No nos podemos quedar en esta cuestión del derecho antiguo. Por eso, los ejemplos históricos van a marcar dónde está situado nuestra norma jurídica, nuestro sistema. De ahí, lo traslado a la época contemporánea, aquí en México. Nosotros tenemos ahora un nuevo sistema de juicios orales, un nuevo sistema en donde el sistema penal acusatorio, por ejemplo, es adversarial, ¿sí? En donde ahora tú ya tienes esa potestad de defenderte de viva voz. Y sobre todo, que la estructura debe consistir en el grado de racional de un sistema jurídico. ¿Para qué? Para que sea más formal su constitución en cuanto a la sociedad. Elementos que van a formar parte del derecho material, siempre entendemos esa libertad extensiva del contrato. Recordemos que para los contractualistas, nosotros nos debemos someter a las cláusulas de un contrato en cuanto al gobierno y en cuanto a nuestra relación con esa sociedad y el propio gobierno. Y que entre la relación de libertad y coacción no debe depender solamente de los textos jurídicos, sino de determinadas condiciones sociales que ya han existido en una comunidad. Por eso Weber siempre va a entender que el derecho tiene que tener ese grado de aplicabilidad y de la ciencia, pero apoyado a través de los movimientos científicos. Esa parte de la racionalidad del derecho que expresa Reinhard Bendix en 1960, de acuerdo con el pensamiento de Weber, nos está estipulando que el derecho debe de estar relacionado a un grado racional, pero que debe ser un derecho práctico de acuerdo a cómo se van a desarrollar las civilizaciones en el mundo occidental. Al analizar a las instituciones y los grupos sociales, deben no de impedir un desarrollo, sino transformarlo, que es el tercer problema que encuentra Max Weber aquí, en esta cuestión del orden jurídico. En ese sentido, el orden jurídico tiene que ser explicado en terrenos puramente jurídicos, ¿sí? Esto es un poquito complicado porque muchas, muchas cuestiones que a veces nosotros empleamos en la vida ordinaria, la gente que no estudia derecho no lo entiende. Por eso Max Weber habla que el derecho y la transformación del orden jurídico a veces no debe de ser tan tecnicista. Tiene que ser explicado de una muestra hasta cierto punto más coloquial. Pero nosotros debemos entender que para poder ejemplificarlo, el derecho positivo como el derecho natural necesitan de cambios en su sistema jurídico y que al estar condicionados con los grupos sociales, su obligación es defender los intereses de ese grupo social, ¿sí? Por eso nosotros, cuando nos aplican una norma que no es garante, más allá de explicarlo en tecnicismo científico jurídico, necesitamos entender perdón, el interés propio del ciudadano para que ese sistema esté condicionado al pensar de ese ciudadano. Esa es la crítica que hace Max Weber, ¿no? Que a través de ejemplos, que a través de un lenguaje menos tecnicista, se atienda ese cambio del sistema jurídico para que el grupo social encuentre su auge de interés propio y que entienda que la relación del derecho natural con el derecho positivo defienden a sus intereses. Max Weber también nos habla que las autoridades, o sea, los gobernantes, deben propiciar cambios en el derecho cuando el derecho deba convenir a sus intereses. Que las autoridades están subordinadas y deben de ser predecibles a esas prácticas convenientes del grupo y que indudablemente tienen que tener esos principios éticos. ¿Para qué? Para aplicar de manera asertiva a la norma jurídica.
El cuarto problema que encuentra Max Weber es que se debe comprender un derecho desde un enfoque jurídico de cómo las personas lo están formulando y aplicando, pero que también en relación de subordinación con las autoridades, con un sistema jurídico, debemos tener obediencia sobre ese enfoque y sobre esa formulación y aplicabilidad de la propia norma. O sea, sí, el derecho te va a atender y te va a defender tus propios intereses, pero visto desde un plano ya más jurídico, las personas deberán comprender que el derecho nace para formular leyes, para formular normas, para formular estatutos, y que esas leyes, normas y estatutos deben de aplicarse a una sociedad para defender y permear sus intereses propios. Weber estratifica a esta cuestión de los grupos en tribales y funcionales que en los pueblos primitivos dan esa determinación para formar un derecho, pero no deja algún precedente importante. Sin embargo, que de acuerdo al orden social, siempre se va a dar lugar a la creación de nuevos y sobre todo específicos derechos y jurisdicciones especiales. Es decir, que no nada más va a ser la norma jurídica en general, sino también que se va a hablar de varios catálogos en cuanto al sistema jurídico. Un derecho civil, un derecho penal, un derecho administrativo, un derecho laboral. Por tanto, un ejemplo que marca Max Weber aquí de aplicación del derecho moderno son los contratos. ¿Cómo se va a aplicar un contrato, por ejemplo? Pues me puedo ir a la materia mercantil o me puedo ir a la materia civil. En la materia mercantil, un contrato de compraventa pudiera ser mercaderías, actos de comercio. Y que en materia civil probablemente también va a tener esa inteligencia de mercaderías o de actos de comercio, pero con diferentes estatutos. Uh-huh. Diferentes condiciones. Porque no es lo mismo que en materia mercantil tú te dediques a compraventa al mayoreo o ventas de cambaseo, y en materia civil solamente quieras vender un simple terreno, un auto, ¿vale? Max Weber también nos va a decir que sus elementos de racionalidad del derecho van a encontrarse en la lógica científica para interpretar a la ley, para interpretar a las normas creadas a través de una técnica racional, a lo que él va a llamar sistematización jurídica. ¿Sí? Y que a la par del aumento de la irracionalidad que el propio derecho crea, nosotros necesitamos entender cómo el juramento libre como medio de prueba necesita de atribuciones de consecuencias jurídicas. Es decir, que si tú hasta cierto punto tienes opiniones sobre cuestiones irresponsables, va a haber consecuencias jurídicas, porque son actos informales. Y que en esa función creativa de la actividad jurídica se debe disminuir esos efectos predecibles del derecho. ¿Sí? Weber siempre va a encontrar antinomias en cuanto a la búsqueda de un derecho más positivo. ¿Por qué? Porque el derecho, por el simple hecho de existir, hace evidente que va a ordenar a una sociedad a través de qué? De leyes, de normas. El problema radica en cómo es que se está aplicando de manera más técnica y cómo se está interpretando esa norma jurídica. Si de verdad es garante, si de verdad va dirigida adecuadamente a los sujetos de derecho, si el Estado está cumpliendo con esa norma. Weber también expresa que entre la creación del derecho y su aplicación, los criterios pueden ser racionales o irracionales, pero que desde el punto de vista irracional servirá para dar esa regulación adecuada a la creación de normas y la propia actividad judicial. Por eso, los procedimientos no controlados racionalmente deben ser hasta cierto punto suprimidos y no tanto caer en ambigüedades. Ajá. Entonces, en esta parte, las actividades irracionales desde el punto de vista de Weber, en una cuestión material, siempre van a depender de esas apreciaciones de valor y que nosotros vamos a aplicar de manera más concreta a la ética, involucrando a la moral en una cuestión sentimental y política, pero no de norma de derecho. Por eso el derecho, desde el punto de vista racional, es literal. El derecho hasta cierto punto es
técnico. El derecho va a evitar sesgos, va a evitar ideas al aire, ¿sí? Y entonces, en esa cuestión, para que se cree y se aplique al derecho, deben de ser cuestiones racionales. O sea, todo derecho siempre va a ser formal y hasta cierto punto racional, ¿sí? Vámonos con el último pensador de esta doctrina alemana, Theodoro Geiger. Desde luego, Theodoro Geiger contrasta un tanto las ideas de Max Weber porque no expone a la sociología jurídica basándose en ejemplos históricos. Él no considera la historia, sino para él los problemas de la sociología de la mano con la sociología jurídica se van a encontrar en cómo se está aplicando el derecho vigente, ¿sí? En cómo se encuentra el sistema jurídico en la actualidad. Esas críticas que hace Geiger dice que sí van a tener semejanza con Weber, pero que la sociología del derecho se debe encargar de estudiar a la ley, a la propia norma, junto con el conjunto de individuos, como los fenómenos sociales que ya previamente vimos, en donde va a distinguir a la sociología jurídica de las cuestiones de apoyo de la psicología y la propia filosofía del derecho. Hace el punto de análisis de Theodor Geiger, siempre se va a constituir en la propia norma y que va a ser un elemento para ordenar a los mecanismos sociales desde un carácter fundamental, no tanto histórico. Para Geiger, encontrar la sociología jurídica siempre va a partir de elementos constitutivos de la propia norma, pero que en ese grado hay que posicionar qué tan realistas son esos elementos constitutivos de la norma, ¿sí? Por eso él nos dice que la razón directa tiene que operar en un razonamiento lógico jurídico. O sea, entender cómo el fenómeno social está afectando a la propia norma y que con apoyo de las demás ciencias sociales, la psicología o la filosofía, vamos a manejar de mejor manera ese pensar y ese actuar en cuanto a las conductas materializadas de los seres humanos. Pero que desde el punto de vista de la filosofía del derecho, vamos a tener que perfeccionar y sobre todo ser más sabios para comprender cómo se está aplicando ese derecho. O sea, por eso nos dice este autor que los problemas del derecho se deben tomar en cuenta respecto del derecho que está operando actualmente en mi sociedad. Nuevamente, si lo traduzco aquí a mi país, ¿qué tan vigente es mi derecho hoy día? ¿Qué tan vigente es mi sistema de normas que se están aplicando? Ahí tenemos ya los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte, ¿no? En donde en la parte de usos y costumbres específicamente ha prohibido conductas que atenten contra las niñeces, ¿sí? Esa parte de practicar matrimonios entre menores o entre menores y adultos no forma parte de un derecho vigente. No puede considerarse una cuestión ni siquiera histórica, más allá de los usos y costumbres que ellos puedan determinar. Por eso, güey, este autor Geiger nos habla que hay que entender a la sociología del derecho como un campo de investigación sobre el fenómeno social. O sea, si Geiger nos estipulara cómo se está aplicando el derecho vigente en cuanto a los usos y costumbres, deberá distinguirse de los factores socioculturales que puedan tener las comunidades con respecto de un elemento filosófico. ¿Sigamos bien? Ahora, que en esta parte la constitución de la norma servirá para ordenar a los mecanismos. Es decir, el propio derecho vigente tiene que ordenar y tiene que, hasta cierto punto, ser formal y fundamental para discernir cómo está afectando el derecho al grupo social. Por otra parte, el grado de realidad que el derecho vigente tiene debe ser más posible en cuanto a la efectividad de su aplicación. Tiene que entender
cómo la norma, al ser destinada al sujeto de derecho, tiene que contener ese grado de oportunidad en cuanto al contenido y sobre todo que si el destinatario atenta contra esa norma, está incurriendo en una sanción. Y sobre todo, cómo el Estado va a sancionar a esa desobediencia jurídica, a través de qué? Del fenómeno social, a través de la razón directa del derecho, para que la sociología jurídica parta de esa medición de cómo se están alcanzando los fines jurídicos. Obviamente, se tiene que llegar a un acuerdo entre dos posibilidades, entre esta parte del sujeto de derecho conferido en sus destinatarios finales, que es la ley, y sobre todo, cómo se debe sancionar a aquellos que han incurrido en una falta al sistema jurídico. Geiger, a través de la filosofía de Max Weber, establece que la sociología jurídica está interrelacionada con la norma jurídica y que el derecho, como ordenamiento, difiere de otros tipos de ordenamientos, pero en algunos grados. Él concluye que no es posible dividir al derecho de otros sistemas jurídicos ni tampoco de otros sistemas de orden social. Es decir, que para efectos del derecho comparado, el derecho alemán no puede trazar una línea divisoria entre el derecho romano, entre el derecho anglosajón. Para Geiger es importante establecer ese estudio sociológico de su grupo social para ver cómo se está aplicando la norma jurídica vigente y que no difiera de los demás sistemas jurídicos, de los demás sistemas sociales. Al contrario, tendrán que posicionarse de manera mejor. Y que en esta cuestión, al exponer una fundamentación sociológica, la tarea de los conceptos del derecho no es exhaustiva hasta para el punto de vista de él. Y que él dice que su parte filosófica, sociológica del derecho, va a consistir en una aplicación del nihilismo teórico. O sea, esas cuestiones de la axiología con respecto del interés de la doctrina para hacer que un derecho más realista. Geiger parte de un punto de vista hasta cierto punto nominalista, en donde para entender cómo afecta la sociología el derecho a la norma propia y al estado conductual, la conducta se traza en buena y mala, pero sostiene que tanto lo bueno como lo malo son cuestiones imaginarias. O sea, ¿qué es bueno para mí como ciudadano y qué es malo para el Estado de acuerdo al comportamiento del ciudadano? Entonces, basados en el empirismo, la existencia de una concepción nominal del derecho tiene que ser más racional frente al mundo, tiene que ser más fundamentada, más motivada. ¿Sí? Desde la consecuencia fundamental, el nihilismo práctico de la axiología del derecho va a descansar en la interdependencia social. O sea, tiene que tener más que esos efectos moralistas, tiene que tener esas condiciones de los actos buenos y malos. Aunque sean imaginarios, esos actos buenos y malos van a alcanzar un grado de razón. ¿Para quién? Para la propia norma. Y sobre todo, evitar esos juicios a priori. ¿Sí? Entonces, con esto concluimos el tema de la historia del derecho en cuanto a su cuestión alemana. Y en esa síntesis entendimos que el derecho tiene que ser empírico, porque tiene que tener una razón, pero también tiene que tener un grado de experimentación. ¿Para qué? Para atender esa voluntad del pueblo. ¿Sí? O sea, el derecho alemán nos deja como lección que la voluntad del pueblo a veces es ley y se puede hacer ley propia. Que en esas cuestiones los sistemas económicos y políticos también pueden dar auge para modificar a la estructura social y a la estructura jurídica
como lo plantea Carlos Marx y lo plantea Federico Engels, que de acuerdo a ese Volksgate, que es ese espíritu del pueblo, nosotros como sociedad, o ellos como sociedad alemana, mejor dicho, operan de acuerdo a sus necesidades primitivas, operan de acuerdo a un derecho más garantista, a un derecho hasta cierto punto más racional, a un derecho más, ¿cómo les diré? Más protector de la nacionalidad de esa teoría. De acuerdo con Max Weber, el derecho tiene que operar desde un punto de vista menos ideológico y sobre todo más conceptual, ¿sí? Más material, más libre y sobre todo que al estar inmerso en un contrato social, ese derecho tiene que tener coacciones para que sea cumplido. Que ese derecho, de acuerdo con Max Weber, no puede ser hasta cierto punto dependiente de los textos jurídicos, sino más bien de las mismas leyes. ¿Me explico? Y en esas cuestiones del derecho propio van a precisar cómo su grado de racionalidad está dimensionado con la estructura propia de la creación de un nuevo derecho y sobre todo su influencia en el carácter formal. ¿Me explico? O sea, nosotros como sociedad siempre debemos entender cómo está operando nuestro derecho. O sea, la lección que nos deja la sociología jurídica alemana es esa. ¿Qué tan nacionalistas somos nosotros en este sistema occidental para entender nuestro derecho? Para entender cómo está afectando la norma jurídica a mi grupo social, para entender cómo se está aplicando ese derecho a mi grupo social. Y principalmente, si mi derecho hasta cierto punto es racional o hasta cierto punto es con base en los actos involuntarios, en el elemento volitivo del hombre, si ese derecho está siendo garantista, si ese derecho está siendo vigente principalmente. Nosotros, independientemente de la disciplina que vayamos a tomar a lo largo de 9 cuatrimestres, debemos entender primero mi factor social, primero mi factor fenómeno, en qué sociedad estoy parado en estos momentos y si realmente el derecho está protegiendo mis intereses propios, si el derecho está tutelando esa voluntad y esa parte espiritual del pueblo. ¿Sí? O sea, no basta con decir que mi derecho es porque lo crearon las cámaras, es porque lo creó el Poder Ejecutivo, es porque lo creó la propia ciudadanía a través de los referéndums. No, el derecho tiene que entenderse desde el punto de vista empirista como esa parte de la experiencia propia. O sea, si realmente la experiencia que estoy teniendo con mi derecho, hasta ciertos grados, hasta ciertos puntos, está de la mano con una cuestión más tangible. ¿Sí? Desde el punto de vista de Max Weber, esas cuestiones que hacen del derecho sirva de ejemplos la historia para clasificarlo de manera más adecuada, para entender esos factores sociales que están específicamente de la mano de la norma, creando nuevos paradigmas, creando mejores leyes. No nada más basta con la sanción, sino que nosotros entendamos que en la medida que respetemos al derecho mismo, vamos a consolidar esos factores sociales y sobre todo de aplicabilidad de la norma jurídica. ¿Sí? Ahora, en este sentido, pensadores como el propio Weber establecen al derecho como esa cuestión subjetiva y sobre todo privilegiada. O sea, nosotros como ciudadanos
somos privilegiados de tener un sistema jurídico, porque tenemos esa voluntad de hacer valer la ley, tenemos esa inmersidad en cuanto a la validez y sistematización y organización de la propia norma jurídica. Porque por un lado tenemos al derecho público, que es la forma en que las autoridades se están encargando de operar ese derecho. Y que nosotros del derecho privado estamos siendo privilegiados para su uso personal. Y que el propósito del derecho no nada más debe residir en los deberes administrativos que realiza el gobierno, sino también en esas cuestiones petitorias que como ciudadanos estamos operando dentro de un sistema social. Que desde luego se deben de analizar esas cuestiones del derecho público y privado, de cómo se formulan esas practicidades de las estructuras políticas. ¿Sí? O sea, Weber junto con Geiger estudian al derecho desde la comparación de las propias instituciones jurídicas. O sea, ¿qué son las instituciones jurídicas? Todas aquellas que nacen del derecho principal. ¿Sí? Si estoy hablando de derecho público, pues tenemos al derecho constitucional. Y sus instituciones serán, aquí por ejemplo en México, el juicio de amparo. ¿Cómo está operando el juicio de amparo desde esa concepción y dominación jurídica para mi sociedad? Pues entendemos que el juicio de amparo pues, es un juicio de garantías. ¿Sí? ¿Que sirve para qué? Para hasta cierto punto regular cierta actividad del Estado y para acciones de inconstitucionalidad. Cuando el Estado no me está dando una ley garante, ¿también para qué? Para revocar, modificar esas sentencias que ponen fin a un juicio. Ahí está la institución jurídica del derecho constitucional, el juicio de amparo, los derechos humanos, desde luego. Otro ejemplo sería ese estudio comparativo de las instituciones jurídicas en la cuestión del derecho privado, el derecho civil. O sea, ¿cómo estamos participando nosotros los particulares con respecto de nuestros actos en cuanto a esa línea horizontal de igualdad, en ese plano de igualdad? Y que de las instituciones del derecho civil, pues está el derecho de familia, está el derecho sucesorio, está el derecho contractual, están las obligaciones. Entonces, hay que entender esa sociología jurídica para comprender cómo cada una de las instituciones que forman el derecho están conceptualizando la dominación jurídica, que tanto plantea Max Weber. Que el derecho, al estar garantizado, tiene esa probabilidad de coacción, tanto física o psíquica. Es decir, que el Estado te va a obligar a través de la fuerza pública a obedecer a la propia norma. O bien que a través del apercibimiento tú recibas ese grado de coacción. ¿Por qué? Porque la obligación del derecho para Max Weber es observar que la norma se cumpla, pero también que si se ha transgredido, el ciudadano que ha transgredido dentro de un sistema social reciba una sanción, castigar su transgresión. ¿Sí? Que desde la parte convencional del derecho se debe estar garantizado para un determinado número de hombres. Yo aquí lo certificaría para los hombres en general. Y que desde luego esa conducta discordante o discrepante del sistema social con el efecto jurídico va a tener un elemento reprobatorio. Y sobre todo, para eso está el derecho. ¿Sí? Que si tú desde la convención estipulas tu conducta, si eres un ciudadano que obedece la norma, tu propia norma te va a garantizar. Pero que si transgredes esa propia norma, vas a tener un efecto coactivo, o sea, el Estado te va a obligar a cumplirla, pero que también a través de sus instituciones jurídicas tiene la obligación de hacerte ver, de observar que ese orden, al ser transgredido, tiene que ser castigado. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en esta parte, la sociología desde el pensamiento alemán constituye que el derecho
no nada más se está creando para la cuestión de los funcionarios públicos. También tiene que ser operario para cómo los jueces están aplicando esa ley, cómo están hasta cierta medida eh, discerniendo o debatiendo esas cuestiones de la propia norma jurídica. Esos juicios, cómo los están resolviendo y que la jurisprudencia, al ser un elemento principal de la ley, necesita estar relacionado con quién, con el ciudadano. Los jueces tienen que atender al ciudadano, así de simple. Por eso las jurisprudencias de repente modifican mucho de los paradigmas de las propias leyes. O a su vez, las consolidan mejor. ¿Sí? Dentro de este pensamiento social, sociológico jurídico alemán, por eso las ciencias sociales tienen esa nobleza de entenderse a ellas mismas, tienen esa capacidad de observarse a ellas mismas, de cómo está afectando el ser social a su propia comunidad en cuanto a sus resultados, en cuanto a sus actividades, ¿sí? En cuanto al estudio de los sistemas sociales. ¿Para qué? Para que sean objeto de análisis e interpretación. Para que la norma jurídica, para que el sistema jurídico sea garante, tiene que ser objeto de análisis e interpretación de saber cómo está afectando al grupo social. Y sobre todo, que de acuerdo con los postulados de Marx, de Weber, las ciencias sociales de la mano del derecho, más allá de ser un ámbito sí filosófico, tienen que estudiar cómo se está aplicando la economía. Si tus impuestos están equitativamente aplicados por el Estado, si tus riquezas están equitativamente relacionadas con lo que ganas y lo que trabajas, si tu salario es bien remunerado y cubre las necesidades primarias y te da un modo digno de vivir, que el derecho desde el pensamiento alemán también necesita recargarse en la historia, necesita de esos paradigmas que ya existieron para mejorarlo, posicionarlo de una manera adecuada. Y que de acuerdo a la creación de la ciencia política, la historia, la psicología y la antropología sociocultural van a estudiar el comportamiento de estos ciudadanos con respecto de un elemento jurídico. ¿Para qué? Para poder tomar en cuenta las raíces, las tradiciones y lo que nosotros llamamos derecho consuetudinario en ese grado de asunción del derecho. ¿Me explico? Que en esta cuestión el objeto de la sociología en general va a constituir esa técnica en cómo está funcionando la sociedad y cómo su sistema jurídico está funcionando en relación en la atención a las necesidades de la sociedad. Si tu sistema judicial está bien consolidado, si las leyes están bien posicionadas, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, con esto concluyo la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y sobre todo suscríbanse al canal. Muchas gracias.